Dios bendiga grandemente a todo el que está por ahí conectado, a todo el que vaya a ver este próximo video, dando gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque de Él proviene el poder, de Él proviene la unción. Así que primeramente vamos a hacer una oración. Padre eterno, te pedimos que seas tú ministrando por medio de tu Espíritu Santo, que seas tú poniendo palabras en mi boca, llevando el mensaje que tú quieres transmitir a las personas que escuchen esta palabra de hoy, Señor. Ministra, Señor, ministra nuestras vidas día a día, Señor. Que podamos, Señor, no tan solo escuchar la palabra, sino ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios bendiga al que está por ahí. Hola, Ivy. Dios te bendiga grandemente. Mira, quiero compartir una palabra maravillosa con ustedes. Como todos ya saben, me encuentro en una faceta de mi vida maravillosa. Una nueva temporada en mi vida en la cual he comenzado unos estudios de formación, ¿verdad?, ministerial, estudiando teología, ¿verdad?, en Biblia, ¿verdad?, y doctrina. Comenzamos con la primera clase de hermenéutica y es una clase en donde he aprendido y he recibido mucho. Y quiero compartir parte también de mi enseñanza, de mi aprendizaje que tuve, ¿verdad?, por medio de la enseñanza de esa clase, y quiero compartirlo con ustedes. En medio de esa clase nos tocó hacer un trabajo, ¿verdad?, de comprensión, un estudio bíblico que hicimos, y nos tocó hacer y leer sobre Juan 4, que se trata de la samaritana. Pero cuando yo estoy haciendo el estudio, que estoy leyendo, leo el capítulo completo porque, ¿verdad?, es lo mejor que podemos hacer, no tan solo enfocarnos en los versículos, sino leer el capítulo completo para nosotros poder tener una idea y un trasfondo mejor de lo que aconteció y de lo que está ocurriendo. Y cuando yo estoy leyendo el capítulo completo, hay una parte, hay un versículo que me cautivó. Hay un versículo en el cual mi enfoque fue dirigido. Luego que termino de hacer el trabajo, entrego el trabajo, pasan los días y regreso. Y digo, ok, Señor, vamos a regresar a ese versículo en donde tú pusiste mi enfoque. Y ese versículo es en Juan 4:34. Y dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Wow! Cuando yo leí este versículo, yo decía, Señor, yo entendía, esa es la comida que nosotros tenemos que tener. Esa necesidad en nuestras vidas de hacer la voluntad del Padre y cumplir con lo enviado para cumplir, ¿verdad?, con su obra. Esa es, ¿verdad?, eso, como dijo Jesús, mi comida. Todos tenemos que, ¿verdad?, tener eso como necesidad, primera prioridad en nuestras vidas. Todos los que le seguimos a Cristo, todos los que le servimos a Cristo, esa debe ser nuestra mayor necesidad y nuestra mayor prioridad en nuestras vidas. Y antes de comenzar a dar el mensaje que Dios quiere que dé, el mensaje que me reveló hoy maravillosamente por medio del Espíritu Santo, quiero hacer un trasfondo rapidito. Muchos conocen la historia de la samaritana. Muchos conocen la historia de la samaritana. Quiero contarles que entre los samaritanos y los judíos había una gran enemistad en esa época. Una gran enemistad que se remonta, ¿verdad?, a una división que hubo entre Israel y Judá. Y eso, para el que quiera conocerlo, se encuentra en Segunda de Reyes 17. Ahí hubo una división. Y luego de eso surge una enemistad entre Samaria y entre Judá. ¿Qué sucede? En la época de Jesús esa enemistad era bien fuerte. Los judíos rechazaban a los samaritanos, no los querían, ellos no se llevaban para nada. Y surge que Jesús, cuando él está en su viaje misionero, decide pasar por Samaria. Él pasa por Samaria,
se sienta en el pozo llamado el pozo de Jacob, se sienta sediento, y llega de momento una muchacha llamada, ¿verdad?, que le dicen la samaritana, porque era del pueblo de Samaria, la samaritana. Y él le pide de beber a esta muchacha. Ella sorprendida porque Jesús le pidió de beber. ¿Por qué? Porque un judío le estaba pidiendo de beber cuando existe una clara enemistad entre los judíos y los samaritanos. Mas sin embargo, Jesús comienza a hablar con ella, y todo el que lee el capítulo Juan 4 va viendo lo que dice Jesús, ¿verdad? De si supiera el agua que él da de beber, ¿verdad? Haciendo el resumen, ¿verdad? Jesús también le cuenta y le dice: tú has tenido 5 maridos y el que tiene no es marido tuyo ahora. Y entonces ahí ella se sorprende, cree, y le dice: tú eres profeta. Dice Jesús: tú eres profeta. Y entonces ahí, ¿verdad?, está la revelación, y él le deja saber a ella que eres el Mesías, que ellos estaban esperando. Y entonces ella sale corriendo a contarle al pueblo que ella había conocido al Mesías, que el Mesías le había contado, ¿verdad?, todo lo que, ¿verdad?, lo que ella estaba con su pasado, ¿verdad?, le había contado su pasado y lo que ella estaba viviendo en la actualidad. Ella salió a contarle al pueblo que ella había conocido al Mesías. Entonces, pues ahí ocurre todo este transcurso de que en ese momento que estamos hablando de esta historia, quiero enfocarme en los capítulos en los versículos que son Juan 4, el 27, el 31 y el 34. Porque adicional del mensaje de la samaritana, aquí hay otro mensaje poderoso, maravilloso. Y entonces dice en Juan 4, 27: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces dice en el 31: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aleluya. Esa era la comida de Jesús. Esa era la mayor necesidad de Jesús. Cuando hablamos de comida, hablamos de algo necesario en nuestra vida. Nosotros necesitamos comer. Nosotros necesitamos beber para poder sobrevivir. O sea, la comida se convierte en una necesidad en nuestras vidas. Por eso es que Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad de que Él me envió. Y vamos a tener momentos en donde vamos a tener que dejar lo que tenemos en nuestra propia agenda, lo que tenemos planificado, para poder cumplir la voluntad de Dios. Posponer nuestra agenda terrenal, porque la agenda que es de Dios va por encima de nuestra propia agenda. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, decidimos servirle. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, decidimos caminar como Jesús caminó. Aleluya. Y si nosotros decidimos seguir a Cristo y caminar como Jesús caminó, tenemos que modelar a Jesús. Y esta es una maravillosa parte en donde Jesús nos habla y nos dice que la voluntad del Padre es la mayor necesidad que Él tiene, que Él tenía en ese momento. Hacer su voluntad por la cual fue enviado y cumplir su obra. Y así mismo tiene que ser en nuestra vida. Así mismo tiene que ser en tu vida. Así mismo tiene que ser en mi vida. Nuestra mayor necesidad: cumplir la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que tú me estás preguntando? Ay, ¿cuál es la voluntad de Dios? La primera voluntad de Dios es llevar las buenas nuevas. Es llevar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Llevar
llevar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, enseñar la palabra de Jesucristo, enseñar la palabra de Dios. Esa es la voluntad, para el que no lo conozca, lo conozca, para que el que no se ha arrepentido se arrepienta, para que el perdido tenga la oportunidad de llegar a los pies de Cristo y ser salvo, para el que a lo mejor se alejó y está alejado, escuchando palabra, pueda tomar una decisión de regresar a los pies de Cristo. Pero todos los que le servimos a Cristo tenemos que entender una cosa: nuestra agenda muchas veces se va a ver posponida porque tenemos que cumplir con la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, dice en su palabra, aleluya, en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y que tenemos que servir, porque Jesús vino a servir antes que ser servido. Él vino a ser servir, no a ser servido, y eso se encuentra en Mateo 20:28. Y así mismo nosotros tenemos que ser. Nosotros vinimos a servir, no a ser servidos, como nuestro amado Jesucristo. Ya no somos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Por ende, van a haber muchos momentos en donde a lo mejor te incomode, pero Dios te va a hablar, Dios te va a dejar saber, Dios te va a decir: tienes que hacer esto, necesito que vayas a tal lugar, necesito que lleves tal mensaje, necesito que hagas esto. Y a lo mejor ya tú vas a tener algo planificado ese día, esa hora o para ese tiempo. Pero lo que ya tú tenías planificado para ese día, esa hora y ese tiempo, si tú amas la vida y tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú vas a tener que posponer lo que tú tenías planificado para hacer la voluntad de Dios. Así como hizo Jesús. Jesús pospuso el comer. Ellos querían darle de comer y Jesús pospuso el comer, porque para Jesús era más importante dar la palabra, llevar el mensaje que Dios le había dado. Para eso, ¿verdad? Eso era lo más importante para Jesús. Más importante que comer. Más importante que sus propias necesidades. Era la necesidad del Padre. Así que te exhorto que si tú eres siervo, tú eres sierva, si tú decidiste seguir a Jesús, que aprendamos y empecemos a caminar como nuestro amado Jesucristo ha caminado, con la ayuda del Espíritu Santo. Leyendo su palabra conocerás al Padre, conocerás al Hijo, y el Espíritu Santo te va a revelar. Y caminemos como nuestro amado Jesús ha caminado. Nuestra prioridad, amar las vidas, así mismo como Dios nos amó a nosotros primero, que se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que fuéramos perdonados y pudiéramos reconciliarnos. Así mismo nosotros tenemos que amar a los demás. Dice en su palabra que Él dice que nos tenemos que amar unos a los otros. Y cuando tú amas uno a los otros, tú amas las vidas, tú amas las almas, tú caminas por las vidas, tú caminas por las almas, tú llevas el evangelio, tú llevas la palabra. Porque el Espíritu Santo se encargará de ministrar. El Espíritu Santo se encargará de llevar al arrepentimiento. El Espíritu Santo se encargará de transformar, de quitar y poner lo que tenga que quitar y poner en cada uno de nosotros. Pero a nosotros nos toca la obra de llevar las buenas nuevas y muchas veces quitar nuestra agenda para que sea la agenda del Padre en nuestras vidas primero. Así que hasta aquí voy a dejar este mensaje. No voy a seguir añadiendo. Final de lo que ocurre con la samaritana. Lleva el mensaje de que conoció al Mesías. La gente del pueblo sale a recibir a Jesús. Quedan maravillados. Creyeron por el mensaje que había dado la samaritana. Le pidieron a Jesús que se quedara. Jesús se quedó 2 días. Y Él dice en su palabra que ellos creyeron por lo que la samaritana le había dicho. Mas si fueron creyendo más personas por lo que Jesús hablaba. Cómo Jesús hablaba, cómo Jesús actuaba, todo. Al ellos tener esa relación con Jesús,
fueron creyendo en Él. Y ahí nos muestra otro mensaje. Podemos recibir el mensaje, recibir la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Recibimos el mensaje, recibimos la palabra, pero cuando tú tomas una decisión de conocer más a fondo a Cristo, de tener una relación con Él, realmente vas a creer más y más y más. Tu fe será aumentada. Tu fe, tu manera de pensar va a ir cambiando y tu manera de vivir por consiguiente. Pero tienes que tomar una decisión de seguirlo. Así que Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo, dando gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Padre eterno, Hijo, Espíritu Santo, te pido por cada persona que vio, que ve este video, que siga siendo ministrada por ti día a día, Señor. Padre eterno, el que tenga desánimo, Señor, que seas tú dándole ánimo, todo desánimo que se vaya de cada uno de los que está aquí, Señor. Padre, eres tú el que pone el querer como el hacer, conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Te aclamo por los que están enfermos, declarando sanidad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, porque dice en tu palabra que con tan solo tú das la orden, tú das la palabra, nosotros creer y tener fe, así va a ser, así será hecho. Así que yo creo que todo el que esté enfermo por ahí, en el nombre poderoso de Jesús, va a ser sano. En el nombre poderoso de Jesús va a ser sano. Señor, te aclamo por todos los que están teniendo problemas, Señor, emocionales, cualquier tipo de problema emocional, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, Señor, que seas tú guiándolos, trabajando en cada uno de ellos, Señor, libertándolos, Señor. Sobre todo, Señor, que seas tú confortándonos, Señor, y dándonos esa paz, Padre, la paz que solamente tú das, que el mundo no da, la paz que sobrepasa todo entendimiento a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Un fuerte abrazo a cada uno, que sea la paz de Dios con cada uno de ustedes.